Jonás, joven muy aficionado a las energías exotéricas, consigue dominar y controlar los viajes astrales. Poco a poco va descubriendo planos de existencia inimaginables. En una de estas incursiones descubre que la Luna está habitada por seres físicos y astrales que controlan el satélite. Viaje astral sin retorno. Jonás, hijo de un acaudalado hombre de negocios, había resultado ser el garbanzo negro de la familia. Era un joven muy inteligente, a la vez que inquieto. Le atraía especialmente todo lo relacionado con las energías exotéricas, y del más allá. Devoraba con avidez cualquier libro que cayera en sus manos, los de ciencia ficción especialmente. Solía asistir a eventos sobre ovnis, o cualquier tema interesante sobre el sentido de la vida. Un día, en uno de esos restaurantes de comida ecológica, se acercó a su mesa un extraño personaje. Pidió al muchacho sentarse con él, para comer juntos. Jonás asintió con la cabeza y continuó masticando tranquilamente, a la vez que consultaba su celular. El recién llegado rompió el incómodo silencio que suele acontecer en los primeros minutos de un encuentro inesperado, tal como este. Después de haber visto la portada del libro que Jonás tenía sobre la mesa, el acompañante le dijo en tono misterioso y sibilino: ¿te gustaría viajar a cualquier parte del universo? El joven paró al instante de masticar, dejó el celular descansando sobre la mesa y abriendo mucho los ojos, contestó al individuo: eso es lo que estoy intentando hacer, siguiendo las instrucciones de este libro que me he comprado, pero hasta ahora, lo único que he conseguido es tener pesadillas. Me llamo Al-Samuri, replicó el personaje. Luego, continuó presentándose: tengo un centro de terapias alternativas. Doy clases de tantra yoga, meditación y archivos acásicos, además de técnicas astrales para viajar fuera del cuerpo. Solo verte, y he reconocido en ti, un entusiasta buscador de lo trascendental. Enseguida, Jonás preguntó por el precio del curso sobre viajes astrales. El maestro se ofreció a darle clases sobre este tema, gratis. En agradecimiento, el joven pagó el importe de la comida. Luego ambos dejaron el restaurante. Al salir a la calle, regresó a por el libro, pues lo había dejado olvidado en la mesa. Al salir de nuevo, Al-Samuri había desaparecido. Miró a ambos lados de la calle sin localizar al personaje. Corrió a otras colindantes, y nada, se había esfumado. En el ir y venir de su búsqueda, una tarjeta cayó de entre las páginas del libro. La recogió del suelo. Sobre una elegante tarjeta dorada, aparecía un anagrama, un círculo con línea plateada vacío, desplazado sobre otro relleno de marrón, hasta el centro de este primero. Jonás estaba intrigado. Miró la tarjeta por ambos lados, sin ver letras ni dirección alguna. Más tarde, al observarla con detenimiento, notó un texto en relieve troquelado en la cartulina, que decía: Al-Samuri, maestro tántrico. Al trasluz, se veía claramente una línea con las letras 14 Yaksare, Arebrek, Ed, Ogartiu. Jonás buscaba una dirección, algo indispensable en una tarjeta de visita, pero lo que se leía en esta, no tenía ningún sentido. Finalmente, ya aburrido, la arrojó a una papelera cercana y se encaminó hacia una buhardilla que compartía con su amigo Emilio. Casualmente, se topó con él, y le contó lo sucedido. Su amigo, un joven muy inteligente, contaba 20 años, y se dedicaba a la creación de películas 3D, y se le daba muy bien. Llegaron a la buhardilla, se sentaron en la mesa del comedor para tomar café, cuando de pronto, Emilio le dijo: ¿has intentado leer el texto al revés? Al oír esto, Jonás bajó corriendo las escaleras. Sin perder ni un instante, consiguió recuperar la tarjeta, justo antes de que el basurero la vaciara en un contenedor. Regresó junto a su amigo muy contento, gritando: ya lo tengo, es la dirección del personaje del que te hablé. Aquí dice: calle Eras, 14, Cervera de Buitrago. Conozco ese lugar, es un pueblecito a orilla del pantano del Atazar en Madrid, exclamó Emilio. Mis padres solían llevarme allí de niño. Si quieres, mañana mismo nos acercamos al lugar. Ellos están en Barcelona por negocios, y me han confiado las llaves del coche.
con el depósito repleto. Buena idea, contestó Jonas, entusiasmado. Después de haber cenado un par de pizzas, se sentaron cómodamente frente al televisor sobre un viejo sofá. Vieron un documental sobre la fauna australiana, poco interesante, que los sumió a los dos en un profundo sueño. A eso de las 3 de la madrugada, Emilio se levantó para ir a orinar. Se notaba extrañamente liviano, y se sorprendió al ver con total claridad todo el interior del salón, aun con la luz apagada. Se acercó a su amigo para despertarle, pues no sabía qué le estaba pasando. Quiso tocarle en el hombro, pero horrorizado quedó, al ver cómo su mano atravesaba el cuerpo de su compañero, sin sensación alguna de contacto físico. El miedo a lo desconocido invadió la mente de Emilio, al ver su cuerpo profundamente dormido junto al de Jonas, sin saber cómo regresar a sí mismo. Era sobrecogedor. La visión que tenía era global. Podía ver en todas las direcciones a la vez, y sentía que se elevaba hasta el techo de la habitación. Gritaba con todas sus fuerzas pidiendo ayuda a su amigo Jonas, quien roncaba plácidamente ajeno a lo que sucedía. Un luminoso cordón plateado le unía al cuerpo físico, y utilizándolo a modo de cuerda, consiguió descender hasta él, abrazándolo con el infinito deseo de poder mover aunque fuera un solo dedo. Gritó desde lo más hondo de su ser, diciendo, desde la otra dimensión. Esta vez, sí funcionó, despertando sobresaltado a Jonas, quien preguntó desconcertado, ¿qué ocurre? Jonas estaba sobreexcitado. Pidió que le describiera en profundidad y detalle la experiencia que había tenido. Al terminar su relato, Jonas sintió envidia de su amigo, ya que él ansiaba experimentar los increíbles viajes astrales que, según el libro, muchos consiguen hacer. Consumieron el resto de la noche charlando de temas misteriosos, historias fantásticas sobre desdoblamientos, de personas que logran estar en varios lugares a la vez, de telepatía, teletransportación, y de otros temas que fascinan a muchos jóvenes. Madrugaron, algo poco habitual en ambos amigos. Desayunaron café con churros, en el bar de su amigo César, ya equipados con lo necesario para pasar 3 días o más en aquel pueblecito, lindando con el pantano del Atazar, pantano del que se nutre al completo la ciudad de Madrid. Era muy raro, pero Emilio pidió a Jonas que condujera el coche, pero que lo hiciera con cuidado, ya que era el coche de sus padres. A Jonas le pareció una idea estupenda, le obsequió una gran sonrisa, y se puso al volante. El lugar hacia el cual se dirigen está a menos de 1 hora de la capital. Habían dejado atrás un pueblo no muy lejos del pantano, y Jonas le llamó la atención lo callado que iba su amigo durante todo el trayecto, teniendo en cuenta lo mucho que le gusta charlar. Tenía la mirada perdida en el horizonte, se le veía pensativo y taciturno. Tranquilo chaval, cuando logre salirme del cuerpo como te pasó a ti, viajaremos juntos por todos los planetas del sistema solar, más lejos aún, iremos hasta la nube de Oort, y más allá. Hay muchos mundos que visitar. No sé cómo te preocupas tanto, colega. Supongo que todo es cuestión de acostumbrarse, entrenar a fondo, como cualquier otra actividad. Jonas pisó el freno a fondo y detuvo el vehículo a un lado de la carretera. Emilio se había doblado inerte hacia el lado de la ventanilla, lo sacó del coche y lo extendió sobre una manta. Parecía no respirar, pero su corazón seguía latiendo. Intentó reanimarlo de varias formas, pero no reaccionaba. Finalmente decidió hacerle la respiración boca a boca. En ese instante, su compañero se levantó como impulsado por un resorte, gritando, ¿serás maricón? Tú sí que eres maricón, replicó Jonas. Me has dado un susto de muerte. Muy efusivo, Emilio empezó a describir, a su atento amigo, lo que realmente le había sucedido. Comenzó diciendo, a mitad del trayecto, sentí una fuerte energía a la altura de mis genitales, era muy placentera. Cuanto más me concentraba más placer sentía. Me llevó a un clímax indescriptible, tan fuerte llegó a ser, que salí despedido fuera de mi cuerpo, atravesando el techo del coche. Te he estado siguiendo desde arriba, no sé cuánto tiempo, difícil calcularlo, pues desde allí veía pasar todo el tiempo a la vez. Ha sido una experiencia increíble, y lo mejor de todo, es que no he sentido miedo como en la experiencia anterior.
Ahora sí estoy interesado en aprender más sobre este tema. Vayamos a buscar a ese maestro que conociste en el bar ecológico. Subieron al vehículo. Emilio se sentó al volante para conducir el resto del viaje. Jonas le miraba desconcertado. Jamás le había visto tan radiante y animoso. Siempre se mostraba muy crítico con todo el mundo, a la vez que muy negativo ante los acontecimientos. No había duda, el cambio era más que evidente. Valiéndose del GPS, llegaron por fin a su destino. Después de haber serpenteado por las rústicas calles del pueblo de Cervera de Buitrago, ningún alma se veía paseando por ellas. Pararon el coche frente a una casa rural sencilla, aunque impecable. Daba la sensación de estar recién estrenada. Un pozo con su cubierta se alzaba a la derecha del inmueble. Emilio, sin dudarlo, se adelantó hasta la puerta con la intención de entrar directamente. En esto, la puerta se abrió ante los dos buscadores de sensaciones. Apareció el maestro al-Samuri, pulcramente vestido con amplios pantalones blancos, y una camisola también blanca que le llegaba hasta las rodillas. El rostro impasible del iniciado no mostraba signo alguno de felicidad, tampoco de tristeza. Daba la sensación de estar ante una lámina en blanco, sobre la que pudiera ser plasmado cualquier tipo de sensación, sin alterar su carácter. Jonas quiso mostrarle la tarjeta personal del maestro, que encontró en el libro, pero fue interrumpido por un rotundo: «Os estaba esperando, les invito a entrar». Lo primero que se encontraron fue a tres parejas de jóvenes desnudos, enlazados en ciertas posturas tántricas, en estado de profundo éxtasis. Al menos eso era lo que parecía. Cruzaron entre medias de los practicantes. Estos ni se inmutaron. Seguían muy enfocados en su cometido. Les condujo hasta una sala mediana, con 6 colchonetas tendidas sobre el enmoquetado suelo. Al-Samuri ordenó a los aspirantes que se desnudaran, dejaran la ropa colgada en sendas perchas y se tendieran uno en cada colchoneta. Ambos se quedaron mudos ante tal demanda. Después de unos instantes, Emilio, libre de todo, se veía ya sobre el colchón dispuesto a cualquier experiencia que se le presentara. Sin embargo, Jonas se mostraba bastante desconcertado y violento. Se había deshecho del pantalón y la camisa, pero no se atrevía a quitarse los calzoncillos. El maestro se dirigió a él y le dijo: «Quitarte la ropa no es difícil, lo realmente complicado es desnudarte de tus miedos. Si no confías en mí, no podré ayudarte a que cumplas tu deseo de volar sin tu envoltura física». Con reticencia, Jonas se quitó su última prenda, y se dispuso a tumbarse en el colchón contiguo al de su amigo. Le vio inmóvil, con los ojos cerrados y una suave expresión de satisfacción en su rostro. No se había acostado aún, cuando le sobresaltó la firme voz del maestro, diciendo: «Vuelve a tu cuerpo». Al instante, vio a Emilio dar un espasmo tremendo, quedando sentado sobre el colchón. Al-Samuri se dirigió muy serio hacia los alumnos, y les dijo: «Nunca jamás se os ocurra hacer un viaje astral en solitario. Tenéis que ir poco a poco, y seguir todas mis indicaciones, hasta que dominéis la técnica de dejar el cuerpo. Yo debo ir con vosotros, pues en aquel plano hay más peligros de los que os podáis imaginar. Ahora prepararos para hacer una incursión conmigo, hacia los planos intermedios. Iremos poco a poco ascendiendo. Cuando estéis listos». Al-Samuri les hizo beber una tisana muy amarga, a los chicos, antes de mandarles tumbar sobre sus lechos. A continuación les hizo repetir un mantra largo y profundo, que iba compasado con el aliento. Les dijo que se dieran la mano, relajaran cada célula de su cuerpo y escucharan solo el sonido de su respiración. «No luchéis contra los pensamientos», les decía, «simplemente mirarlos como si fueran cuadros colgados de la pared. Tenéis que sentiros flotar. La sensación de hundiros no es positiva. Debéis desear ir hacia arriba, hacia donde están los planos superiores». Después de algunos minutos, Jonas comenzó a experimentar cómo su conciencia seguía un cuerpo liviano y transparente. Comenzaba a hundirse más debajo del colchón sobre el que yacía. Vio a Emilio flotando por encima. Intentaba jalarle hacia arriba, para que no siguiera descendiendo hacia otros planos indeseables. Más arriba aún, Al-Samuri agarraba la mano de Emilio, tirando de los dos hacia el techo del recinto.
lo atravesaron, y en menos de un segundo se vieron los tres flotando sobre el azul pantano del Atazar. Las mentes de los dos amigos no controlaban la situación. Era el maestro quien les conducía en esta primera incursión en los planos etéricos. Todo iría bien, siempre que no soltaran la mano de su tutor. Al-Samuri enseguida se dio cuenta del dominio de Emilio en su nuevo entorno. No así Jonas, que no conseguía dominar su descontrolada mente. De repente, el maestro soltó la mano de Jonas intencionadamente, quien comenzó a caer hacia las profundas aguas del pantano, hundiéndose en la negrura de su fondo. No podía gritar, ni nadar para tratar de ganar la superficie, ya que carecía de un cuerpo físico. El profundo terror que sentía comenzó a atraer multitud de seres horribles que le rodearon por completo. Despedían una siniestra luz verdosa desde sus abultados ojos, garras afiladas y dientes enormes, y se disponían a despedazarle. Imaginaros la escena. Se le ocurrió romper esa angustiosa situación, gritando para pedir ayuda, pero sin una garganta física iba a ser imposible. Pronunció de pronto el nombre del maestro y de su amigo Emilio. Aparecieron al instante dos potentes luces, iluminando el oscuro fondo arenoso. Una era blanca absoluta, la otra, azulada brillante. Al instante, todos los seres del bajo astral se habían esfumado. El maestro, de nuevo tomó el control, condujo a los dos amigos hacia un viaje turístico por los pueblos colindantes de la capital. Todo se veía con unos colores y luz distinta a como se ve en el plano físico. Ascendieron más arriba de la estratosfera. Emilio disfrutaba como nunca. Su amigo, en cambio, seguía con temores y vértigos propios del plano físico. Agarraba fuertemente la mano de Al-Samuri, la mano imaginaria, claro está, ya que en ese estado tienes el cuerpo que tú mismo te creas. Emilio, eufórico estaba, deseaba ver todo y estar en todas partes. Deseó ver de cerca la Estación Espacial Internacional. Allí aparecía ante ellos, una compleja estructura tecnológica creada por el hombre, flotaba inmersa en un oscuro firmamento tachonado de millones de estrellas. Era como un cortinaje de infinitas dimensiones. Con la ayuda del maestro y la pura práctica, tanto Jonas como Emilio llegaron a dominar la técnica del desdoblamiento astral. Siempre salían juntos, con el fin de apoyarse uno al otro ante cualquier imprevisto. Nunca se habían atrevido a salir más allá de la órbita de la Tierra, siguiendo el consejo de Al-Samuri, quien, según su propia experiencia, lo más aconsejable es viajar al ignorado universo interior del propio ser, donde se pueden encontrar cosas muy sencillas, pero capaces de saciar al alma sedienta de realidad, música maravillosa, una luz increíble, que ilumina cada átomo de los diferentes cuerpos de los que el ser está compuesto, y el maravilloso néctar de indescriptible sabor y olor. La pareja de jóvenes se había enganchado en estas prácticas, tan poco habituales entre los seres humanos de la actualidad, muy corriente en civilizaciones ancestrales, ya desaparecidas. Atrincherados en la guardilla de Jonas, un buen día decidieron ir un poco más lejos de lo cotidiano. Preferían viajar de noche, ya que según ellos, era todo mucho más exitoso y fácil de ejecutar. Emilio, muy aficionado a ver videos en YouTube sobre la ocultación de la NASA, en temas sobre la Luna y Marte, sugirió a su amigo Jonas visitar primero la Luna, si todo fuera bien, ir luego al planeta rojo. No pudo resistirse a tal proposición. Bajaron a comer algo al bar de su amigo César, cenaron un pincho de tortilla y pescado frito, un menú muy poco aconsejable, para luego hacer un desdoblamiento astral. Ya en casa, sentados cada cual en un cómodo sillón, comenzaron la aventura. Habían pasado más de 2 años practicando cada día el arte del viaje astral. Se sentían muy seguros de sí mismos, quizás demasiado. La imprudencia de los jóvenes es bien conocida. Aplicada en estas prácticas, puede resultar muy peligrosa. Los dos abandonaron la guardilla, volando a través de la ventana. En menos de un segundo, se veían ingrávidos sobre la iluminada ciudad de Madrid. Era un espectáculo maravilloso. Un segundo más. Ahora la Tierra aparecía flotando en la negrura del manto estelar, como una esfera azul indescriptible. No iban cogidos de la mano esta vez. Otro error.
El maestro les advirtió que no lo hicieran. Enfocaron sus mentes en la plateada esfera lunar. Su brillo prestado les atraía como el néctar atrae a las abejas. Otro segundo, flotaban a no más de 100 metros sobre la accidentada superficie de Selene. Ambos amigos quedaron atónitos. Allá abajo, podían verse enormes cúpulas semitransparentes, tras las cuales se apreciaban edificios y construcciones, que a todas luces aparecían como verdaderas bases operativas y habitadas. Pero ¿por quién? La maldita curiosidad de su inquieta juventud les llevó hasta las misteriosas instalaciones. Atravesaron la cúpula sin ninguna dificultad. No intentaron hacer lo mismo con los muros de los edificios. Tranquilamente pasaron por una puerta, que se abrió en su presencia. Esta les sorprendió. ¿Cómo era posible? Ante cualquier sensor presencial, ellos eran simples fantasmas. Al instante, saltó una estridente alarma. Eso les preocupó, aunque no demasiado. De sobra sabían que eran invisibles para el plano físico. De súbito, dos horribles seres aparecieron desde el fondo de uno de los pasillos acristalados, por donde ellos se movían. Emilio se dio cuenta rápidamente que eran seres del astral como ellos. Pensó intensamente en su querida tierra y la deseó con todas sus fuerzas. Lo mismo Jonás. Cogiéronse de la mano para sumar poder. En menos de una fracción de segundo, estaban fuera de la cúpula. Un impulso más, y ya estarían en casa sanos y salvos. Pero no fue así. Uno de los horripilantes entes astrales aferró una pierna de Emilio, impidiéndole volver a la tierra. Jonás tuvo más suerte consiguiendo llegar a su propio cuerpo, cuyo corazón latía alocadamente. Se levantó sudoroso del sillón, viendo horrorizado el cuerpo pálido e inmóvil de su compañero. Intentó reanimarlo mediante las técnicas que Al-Samuri les había enseñado. Todo fue inútil. Muy asustado ya, el muchacho llamó a una ambulancia. No tardó en aparecer. Eran las 3 de la madrugada. Los padres de Emilio, muy preocupados, hacían guardia frente al cuerpo en coma profundo de su querido hijo. Jonás les contó que al despertarse para ir al baño, le encontró en este estado, que no sabía qué le había pasado, ocultando de esta manera la verdadera historia. ¿Qué habrá sido del viajero astral Emilio? ¿Logrará escapar y regresar a su cuerpo? ¿Quiénes habitan la luna? ¿Estará Jonás a salvo con la información que tiene? Tendré presente cualquier sugerencia e idea para escribir el capítulo siguiente. Vuestros comentarios me animan a continuar creando más relatos interesantes. Gracias por compartir. Nos vemos en el relato siguiente. Cordiales saludos a todos. Muchas gracias.